Gracias, perdón. Gracias, senadora presidenta. Adelante. Con su permiso, con la venia de toda la Asamblea. Hablar de política económica significa colocar en la mesa temas como la generación de riqueza, la creación de empleo, la inversión nacional y extranjera, disciplina fiscal y deuda pública. Pero sobre todo, y aquí se encuentra la diferencia con el pasado, significa hablar de distribución de la riqueza y construcción de oportunidades para quienes viven los rezagos más agudos. Partimos de una realidad compleja. Durante las últimas décadas, el crecimiento económico de México ha sido bajo, promediando apenas con un 2% anual, menos de la mitad del 5% con el que han crecido los mercados emergentes. Ese es el resultado de la política neoliberal que se impuso en México, bajo el crecimiento e inequitativa distribución de la riqueza, corrupción e incremento de la pobreza. México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan marcadas que en nuestro país vive el hombre más rico de América Latina junto a más de 50 millones de personas pobres. El modelo económico que se ha sostenido en México ha beneficiado solo a unos pocos. Basta con analizar las cifras de Forbes, en la que nos muestra que los 10 mexicanos más ricos acumulan la misma riqueza que el 50% de los más pobres en este país. Y ha sido esa élite la que durante los últimos lustros ha ejercido su influencia para determinar una política económica que mantenía las cosas como estaban, hacía más ricos a los ricos y mantenía en la pobreza a los más pobres. El gobierno de la Cuarta Transformación se ha propuesto romper ese círculo vicioso y una de las primeras decisiones fue el incremento de los salarios mínimos generales en un 16.21%. Este ha sido un incremento histórico en contra de todas las críticas que afirmaban que se provocaría inflación y que llevaría a la caída de inversiones y pérdida de fuentes de trabajo. En cambio, lo que se está logrando es incrementar la capacidad de consumo de la población, la productividad y la calidad de vida de los sectores más pobres. Paralelo a esta política de incremento de los salarios, se está transformando un modelo que se sustentó en el crecimiento de las exportaciones a partir de posicionar la mano de obra barata como una principal ventaja competitiva. Esta decisión fue tóxica y poco exitosa. México logró aumentar notoriamente sus exportaciones, pero sin mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Los salarios de la manufactura han disminuido si se les compara con los aumentos en productividad de la última década. Los trabajadores mexicanos tienen salarios menores que en China y una capacidad de consumo paupérrima. Así que aumentar la capacidad de consumo de los más pobres es una política económica adecuada y es sin duda un acierto del gobierno de la Cuarta Transformación. En los últimos 10 años, el consumo privado ha crecido a una tasa anual promedio de tan solo 0.2%. Esto ha afectado el crecimiento económico, porque el 67% del Producto Interno Bruto mexicano
proviene del consumo privado. Así que otorgar a los más pobres mejores oportunidades de incrementar sus ingresos constituye una nueva manera de concebir el crecimiento económico. Ahora, los que menos ganaban, ganan más. Y desde el gobierno se acompañan estas acciones con una política de austeridad y responsabilidad, con finanzas públicas equilibradas, sanas, no deficitarias, es decir, no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública. Es cierto, y el presidente lo reconoce, que el desempeño de la economía en estos primeros meses ha sido lento. No podía ser de otra manera. Había que empezar a desmantelar un modelo en el que la corrupción constituía el engrane que lo hacía funcionar. Había que romper un esquema en el que las oportunidades se sustentaban en el amiguismo y los diezmos. Hoy se sustentan en la certidumbre, en la competitividad y en la capacidad de ofrecer la mayor propuesta o el mejor servicio. Y es bajo estos principios que se están impulsando en este gobierno obras de infraestructura que tendrán el mediano y largo plazo un impacto significativo para el desarrollo de regiones como el sureste mexicano, con el Transísmico y el Tren Maya, además de la inversión pública y privada que dinamiza la economía. Se impulsará el desarrollo de las zonas más pobres de México. Con la refinería de Dos Bocas se coloca nuevamente a México como una nación con la capacidad de producir sus combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos, con una política de inversión y combate al robo de combustibles y un alto a la corrupción. Se apuesta a rescatar a Pemex de la crisis en que se encuentra para hacer de esta empresa uno de los pilares del desarrollo de México. No se trata de petrolizar la economía, se trata de mejorar la calidad de los servicios públicos en vez de desmantelarlos. Ante los cambios inminentes en las formas de producción globales, el futuro será de aquellos países que logren convertirse en proveedores de energía, desarrollen agricultura de alto valor agregado y preparen a su población para incorporarse a una economía concentrada en la provisión de servicios no automatizables. En esas bases se ha sustentado el plan económico de la Cuarta Transformación. Centrarse en posicionar a México en esa dirección y vincularnos a economías más dinámicas por favor, del senadora. Mundo. Diversificar mercados e inversiones. Solo de esta manera podremos, como nación, ofrecer a nuestra gente mejores oportunidades. Es cuanto, Presidenta. Gracias.